A las primeras 3,000 personas que se suscriban al canal y den un like y manden un correo a cuál es la religión verdadera @gmail.com, recibirán el libro gratuito vía correo electrónico. El libro contiene muchísimas notas al calce que son explicativas, las cuales no pueden decirse durante la narración. El libro tiene un costo alrededor de los $300, pero será gratis para ti si te suscribes al canal hoy mismo. La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers. Libro 8, párrafos 25 al 42. Número 25. Pienso que debe ser claro que Dios el Padre es denotado por las palabras Espíritu de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo declaró que el Espíritu del Señor estaba sobre él para ungirlo y enviarlo a predicar el Evangelio. En él se manifestó la excelencia de la naturaleza del Padre, exponiendo que el Hijo participa de su naturaleza, aún en el nacimiento de la carne por el misterio de la unción espiritual, ya que lo ratifica después del nacimiento. Se oyó una voz del cielo en su bautismo, cual confirmó su filiación inherente. Dijo: «Tú eres mi Hijo, yo te engendré hoy». Salmo 2:8, Mateo 3:17. Ni siquiera él mismo puede entenderse como habitando sobre sí o viniendo él mismo del cielo, o como concediendo sobre sí mismo el título de hijo, sino que toda esta demostración fue para nuestra fe, para que por el misterio de un nacimiento completo y verdadero reconociéramos que la unidad de la naturaleza habita en el Hijo, el cual había comenzado a ser hombre. Vemos que las palabras Espíritu de Dios intentan expresar a Dios el Padre, pero entendemos que el Hijo está indicado de la misma manera cuando dice: «Pero si por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes». Es decir, Él muestra claramente por el sacar demonios el poder de su naturaleza, es decir, por el Espíritu de Dios. La frase Espíritu de Dios también denota al Paracleto, y esto con base en los profetas y apóstoles que dijeron: «Este es de quien habló el profeta que sucedería en los últimos días, dice el Señor. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos e hijas profetizarán». Hechos 2, 16, 17. Aprendemos que toda esta profecía fue cumplida en el caso de los apóstoles cuando hablaron en lenguas de gentiles después que el Espíritu fue enviado. Número 26. Hemos dicho todo esto para que todos puedan mantenerse dentro de los límites del Evangelio, no importando cuál dirección de engaño los herejes escojan. Si Cristo habita en nosotros, significa que Dios también habita. Cuando el Espíritu de Cristo habita en nosotros, es el Espíritu de Dios que debe entenderse, no algún otro tipo. Se entiende que Cristo habita en nosotros por el Espíritu Santo. Así debemos reconocer a ese Espíritu como el Espíritu de Dios. Y ya que la naturaleza del ser sustantivo habita en nosotros, debemos entender la naturaleza del Hijo idéntica con la del Padre, ya que el Espíritu, que es Espíritu de Cristo y Espíritu de Dios, se prueba que es un ser de una sola naturaleza. Pregunto, ¿cómo pueden dejar de ser una sola naturaleza? El Espíritu de verdad procede del Padre, es enviado por el Hijo y recibe del Hijo lo que da al creyente. Pero todas las cosas que el Padre tiene son del Hijo, y por esta causa el Espíritu que recibe de Él es el Espíritu de Dios, pero al mismo tiempo es el Espíritu de Cristo. El Espíritu es un ser con la misma naturaleza del Hijo y al mismo tiempo es de la naturaleza del Padre. Es el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo, pero este no es otro que el Espíritu de Cristo que fue levantado. Prueben, herejes, si la naturaleza de Cristo y de Dios sean distintas, si pueden mostrar que el Espíritu de Dios no es el Espíritu de Cristo también. Número 27. Pero ustedes, herejes, mientras deliran salvajemente y desvarían por el espíritu de su doctrina salvaje, el apóstol enseña, mantiene y establece a Cristo como el fundamento de nuestra fe, estando consciente de las palabras del Señor. Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. Juan 14:23. Por esto testificó que el Espíritu de Cristo habita en nosotros y el Espíritu de Dios habita en nosotros, y que el Espíritu del que fue levantado de los muertos no difiere en nada del Espíritu de aquel que lo levantó de los muertos. Ellos vienen y habitan en nosotros. Pregunto, si vendrán como asociados y harán su morada o vendrán en unidad de naturaleza. No, el maestro de los gentiles asegura que no son dos espíritus.
el de Dios y el de Cristo, están presentes en los creyentes. No, el maestro de los gentiles asegura que no son dos espíritus, el de Dios y el de Cristo, que están presentes en esos creyentes, sino que el Espíritu de Cristo es también el Espíritu de Dios. Esto no es un morar de dos, es uno habitando, pero un habitar bajo la semblanza misteriosa de un habitar de dos. Pues no es el caso de dos espíritus habitando, ni es uno diferente del otro. Está en nosotros el Espíritu de Dios y hay en nosotros el Espíritu de Cristo, y cuando el Espíritu de Cristo está en nosotros, también está en nosotros el Espíritu de Dios. Ya que es de Dios, es también de Cristo, y lo que es de Cristo es también de Dios. Cristo no puede ser nada distinto de lo que es Dios. Cristo, por tanto, es Dios, un espíritu con Dios. Número 28. La función del Espíritu Santo respecto a la naturaleza de Cristo. Número 28. El apóstol asegura que la frase "yo y el Padre somos uno" implica unidad de naturaleza y no a un ser solitario, pues dice: por tanto, les doy a entender que nadie en el Espíritu llama a Jesús anatema. 1 Corintios 12:3. Percibe ahora, hereje, ¿en cuál espíritu llamas a Cristo una criatura? Los que sirven a una criatura están bajo maldición, y tú dices que Cristo es una criatura. Aprende qué eres, ya que sabes que la adoración de una criatura resulta en una maldición. Lee lo que dice después. Y nadie llama a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Percibes qué necesitas cuando niegas a Cristo lo que es suyo? Si crees que Cristo es Señor por su naturaleza divina, tienes al Espíritu, pero si es Señor meramente de nombre o por alguna adopción, careces del Espíritu y estás animado por un espíritu de error, porque nadie llama a Jesús Señor sino en el Espíritu. Pero cuando dices que Él es una criatura, en lugar de Dios, aunque le llames Señor, todavía no dices que sea Señor, porque para ti es Señor como uno de la clase común, con un nombre común, en lugar de una naturaleza divina. Aprende de Pablo la naturaleza de Jesús. Número 29. El apóstol continúa así: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de manifestaciones, pero el Señor es uno. Y hay diversidad de obras, pero Dios es el mismo, el cual trabaja todo en todos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 1 Corintios 12, 4 al 7. En este pasaje entendemos una declaración en 4 partes. 1. En la diversidad de dones hay un Espíritu. 2. En la diversidad de manifestaciones hay un Señor. 3. En la diversidad de operaciones hay un solo Dios. Y 4. En la manifestación para provecho hay una manifestación del Espíritu, para que al conceder de lo que es provechoso pudiera reconocerse en la manifestación del Espíritu. Continúa: a uno le es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro el conocimiento de acuerdo al mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro diversos tipos de lenguas, a otro interpretación de lenguas. 1 Corintios 12, 8 al 10. Número 30. De hecho, lo que llamamos la cuarta parte, es decir, la manifestación del Espíritu en dar lo que es beneficioso, tiene un significado claro. El apóstol enumera los dones que son de provecho por los cuales el Espíritu se manifiesta. En esta diversidad de actividades, ese regalo se manifiesta no en luz incierta porque el Señor ya ha hablado. No se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre que oyeron de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero Él bautizará con el Espíritu Santo que recibirán en pocos días. Hechos 1, 4 al 5. Y otra vez dice: pero recibirán poder cuando haya venido el Espíritu sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Tenemos referencia a la promesa del Padre. De aquí, por estas obras milagrosas es que se manifestó el Espíritu. El don del Espíritu es manifiesto donde la sabiduría y la palabra de vida es oída, y donde está el conocimiento que viene de Dios, con tal de evitar que al seguir a bestias por alguna ignorancia de Dios, fallemos en conocer al autor de la vida, o por alguna fe en Dios para evitar estar fuera de la fe verdadera por no creer en los evangelios.
o por el don de sanidades, para que al sanar de enfermedades demos testimonio de su gracia que da estas cosas, o por los milagros, para que podamos entender el poder de Dios, o por la profecía, para que al entender la doctrina podamos dar testimonio que Dios enseña, o por el discernimiento de espíritus, para que no seamos incapaces de determinar quién habla santamente o con un espíritu pervertido, o por las lenguas, para que al hablarlas sea una señal del Espíritu Santo, o por la interpretación de lenguas, para que la fe de los oyentes no quede en ignorancia, pues el intérprete traduce la lengua para los que no la conocen. De esta manera, en todo esto, distribuido a cada uno para provecho de todos, está la manifestación del Espíritu, el don del Espíritu, por esas maravillas concedidas a cada uno. Número 31. El apóstol Pablo, al revelar el secreto de estos misterios celestiales y muy difíciles a la comprensión humana, ha preservado una enunciación clara y una advertencia cuidadosamente fraseada para mostrar que esta diversidad de dones son dados por el Espíritu y en el Espíritu. Por y en no son la misma cosa, porque al dar un don ejercido en el Espíritu es, sin embargo, dado por el Espíritu. Él resume la diversidad de dones así: todas estas las hace el mismo Espíritu, repartiendo como Él quiere. 1 Corintios 12:11. Ahora pregunto, ¿cuál espíritu hace estas cosas repartiendo como Él quiere? ¿Es Él por quien o Él en quien existe esta distribución de dones? Pero si alguno dice que es la misma persona que se indica, el apóstol refuta esa opinión defectuosa, pues dice: y hay diversidad de obras, pero el mismo Dios hace todo en todos. Hay uno que distribuye y otro en quien se distribuyen los dones. Sabemos que siempre es Dios quien trabaja todas las cosas de tal manera que Cristo trabaja, y el Hijo, al hacer las obras, hace las de Dios. Si por el Espíritu Santo confiesas a Jesucristo Señor, entiende la fuerza de esta indicación tripartita del apóstol. En la diversidad de dones es el mismo Espíritu, y en la diversidad de administraciones es el mismo Señor, y en la diversidad de obras es el mismo Dios, un Espíritu que hace la distribución según quiera. Entiende, si puedes, que el Señor en la distribución de administraciones y el Dios en la distribución de las obras son el mismo Espíritu que obra y distribuye como quiere, porque en la distribución de los dones hay un Espíritu, y el mismo Espíritu obra y distribuye. Número 32. Pero si ese Espíritu de esa divinidad, el mismo Dios y Señor por el misterio del nacimiento, no te complace, entonces apúntame cuál Espíritu trabaja y distribuye esa diversidad de dones para nosotros, y en cuál Espíritu lo hace. Pero muéstrame lo que está de acuerdo a la fe, porque el apóstol nos muestra al que debemos entender. Así como el cuerpo es uno y hay muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno, así también Cristo. 1 Corintios 12:12. Él afirma que la diversidad de dones viene de un Señor Jesucristo, quien es el cuerpo de todos. Después de dar a conocer al Señor en ministración y a Dios en obras, nos muestra a ese Espíritu que hace y distribuye todas estas cosas para la perfección de un cuerpo. Número 33. Tal vez podemos pensar que el apóstol no mantuvo el principio de la unidad en lo que dijo. Y hay diversidad de administraciones y el mismo Señor, y hay diversidad de obras, pero el mismo Dios. Esto lo dice para que no entendamos al mismo ser en el hacer las obras y en las operaciones o ministraciones. Aprende cómo estos miembros son ministros también como son miembros de la obra, cuando dice: ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros de Él, pues Dios ha puesto igualdad en la iglesia, primero apóstoles, en quienes está la palabra de sabiduría, luego profetas, en quienes está el don de conocimiento, luego maestros, en quien está la doctrina de la fe, luego obras poderosas, entre las cuales están sanidades, ayuda, gobierno, por los profetas y los dones de hablar lenguas e interpretadas, diversos tipos de lenguas. Claramente, estos son los agentes de la iglesia para ministrar y hacer el cuerpo de Cristo. Dios los ha ordenado, pero si dices que no han sido ordenados por Cristo, sino por Dios, oye al apóstol.
pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:7, Efesios 4:10 al 12. ¿No son estos los dones de Cristo para la administración cuando al mismo tiempo son los dones de Dios? Número 34. La palabra Señor implica divinidad y la palabra Padre implica señorío. Pero si la impiedad asume que el mismo Señor y el mismo Dios, 1 Corintios 12, 5 al 6, no significa unidad de naturaleza, me apoyaré en sus propios argumentos. El mismo apóstol dice, para nosotros hay un Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor, Jesucristo, por quien todas las cosas y nosotros por Él. 1 Corintios 8:6. También dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4, 5, 6. Estas palabras, un Dios y un Señor, parecieran atribuir a Dios, siendo uno, la propiedad de ser uno solo, pues la propiedad de la unidad no admite compañero con alguno. Seguramente, cuán raro y difícil es obtener estos dones espirituales. Cuán cierta es la manifestación del Espíritu al dar esos dones tan útiles. Con razón, esa distribución tiene su orden, es decir, para que la palabra de sabiduría tenga la preeminencia, porque es verdadero que nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu. Porque sin esta sabiduría nadie podría entender que Jesús es Señor. Luego, le sigue la palabra del entendimiento para que podamos hablar del conocimiento y podamos conocer la palabra de sabiduría. El tercer don es el de la fe. Es para los que llevan el liderazgo y lugares de prominencia. Serían dones inservibles si no creyéramos que Él sea o que es Dios, de acuerdo al sentido de las palabras del apóstol. Ningún hereje posee la palabra de sabiduría o la palabra de conocimiento de la fe, porque la maldad voluntaria, siendo incapaz de entender, está vacía de conocimiento de la palabra y de la autenticidad de la fe. Nadie dice lo que no sabe, ni puede creer lo que no dice. Cuando el apóstol, un prosélito de la ley y llamado al Evangelio de Cristo, predica a un Dios, obtiene la confesión de la fe perfecta. Y para evitar que la simplicidad de una declaración pueda dar lugar a los herejes alguna oportunidad de negar el nacimiento del Hijo por la predicación de la unidad de Dios, es decir, que existe un solo Dios, el apóstol pone un Dios mientras indica su atributo peculiar en estas palabras. Un Dios, el Padre, de quien provienen todas las cosas y nosotros en Él. 1 Corintios 8, 6. Esto haciéndolo con tal de que Dios sea reconocido como Padre. Después, considerando cómo esto produce fe en Dios el Padre, pero no es suficiente para salvación, agrega, y un Señor, Jesucristo, por quien todas las cosas llegaron a existir y nosotros por Él. Mostrando que la pureza de la fe que salva consiste en la predicación de un Dios y un Señor, es decir, para que podamos creer en un Dios, el Padre, y en un Señor, Jesucristo. Él sabía bien que nuestro Señor había dicho, esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Juan 6:40. Pero al fijar el orden de la fe de la Iglesia y basar nuestra fe en el Padre y en el Hijo, Él habla del misterio de la unidad y fe indivisible e indisoluble en las palabras, un Dios y un Señor. Número 35. Primero aprendan ustedes, herejes, que no tienen parte en el Espíritu que habló por el apóstol. Si ustedes emplean equivocadamente la confesión de un solo Dios para negar la deidad de Cristo, basados en la existencia de un Dios que es solitario y que por ser uno es característica peculiar de aquel que es uno, entonces, ¿cuál sentido se asignarán a la declaración de que Jesucristo es Señor?
Porque, según opinas, si el Padre solamente es Dios, deja a Cristo fuera de la divinidad. Esto debería estar de acuerdo con el hecho de que Cristo, al ser un Señor, no dejaría a Dios la posibilidad de ser Señor. Pues dices que uno debe ser propiedad esencial de aquel que es uno solamente. De aquí, si niegas que el Señor que es uno sea Dios, debes negar también que el Dios, el Padre que es uno, sea también Señor. ¿A dónde llegará Dios si no es Señor? ¿Y el poder del Señor si no es Dios? Pues la grandeza del poder hace que el que es Dios y Señor sea también el Señor y Dios. Número 36. Ahora, el apóstol, manteniendo el sentido verdadero de las palabras del Señor que dijo, yo y el Padre somos uno, mientras asegura que ambos son uno, significa que ambos son uno no en soledad de un solo ser, sino en la unidad del Espíritu, pues Dios, el Padre que es uno, y Cristo, el Señor que es uno, pues son Señor y Dios. No admita en nuestro credo a dos dioses o a dos señores. Ellos son uno y en esa unidad no puede haber soledad. No podremos expresar el misterio de la fe, excepto en las palabras del apóstol, pues hay un Dios y un Señor, y el hecho de haberlos prueba al mismo tiempo que hay señorío en Dios y divinidad en el Señor. No puedes mantener a una persona troyana haciendo a Dios uno solo. Tampoco puedes dividir el espíritu para prevenir que ambos sean uno. Tampoco puedes separar el poder en uno y el otro y decir que el Señor no puede ser Dios y Dios no puede ser Señor. El apóstol tiene cuidado de no predicar de dos dioses o de dos señores. Por esta razón emplea este método al decir que en Cristo, el Señor, se debe entender un Dios y en Dios, el Padre, se debe entender señorío. Y para evitar el dirigirnos mal a una blasfemia de un Dios solitario, lo cual destruye el nacimiento del unigénito Dios, él confiesa a dos, a Padre y a Cristo. Número 37. A menos que el frenesí de una desesperación peor se aventure a decir que debamos reconocerlo solamente por la palabra que lo describe y no más, es decir, llamar a Cristo solamente Señor, y al tener entonces esta propiedad no pueda ser Dios verdadero. Pero Pablo sabe bien que Cristo es Dios. Por eso dice en Romanos 9:5, de quiénes son los padres y de quiénes es Cristo, el cual es Dios sobre todos. No hay alguna criatura aquí que sea reconocida como Dios, pues Él es el Dios que creó todo y está sobre todo. Número 38. El que es Dios sobre todos es también espíritu inseparable del Padre. Aprende del apóstol. Cuando Pablo confiesa a un Dios, el Padre de quien vienen todas las cosas, y a un Señor, Jesucristo, por quien existen todas las cosas, ¿qué intentó al decir que de Dios viene todo y vienen por medio de Cristo? ¿Es que se refiere a una naturaleza o espíritu separable de sí mismo? ¿De quién y por quién vienen todas las cosas? Todas las cosas han llegado a existir de la nada por medio del Hijo, y el apóstol las refiere a Dios el Padre, de quien vienen todas las cosas. Veo que no hay diferencia, pues cada uno ejerce el mismo poder. Si respecto a la subsistencia del universo fue suficiente decir que todas las cosas son creadas de Dios, ¿qué necesidad habría de decir que todo venía de Dios por medio de Jesucristo, a menos que sea una misma cosa venir de Dios y venir por medio de Cristo? Pero al adscribirles a cada uno eso, ellos son Señor y Dios, de tal manera que cada título pertenece a ambos. Así, de quién y por medio de quién se refieren a ambos. Esto muestra la unidad de ambos y no pone a Dios en soledad. El lenguaje del apóstol no admite error o motivo por algún error, ni su fe es exagerada por alguna declaración fuera de lugar. Se ha guardado al usar las palabras apropiadas para evitar confusión y hacernos pensar que hay dos dioses o un Dios solitario. Rechaza la unidad de una sola persona y no divide la unidad de la divinidad. Esas palabras, de quien vienen todas las cosas y por medio de quien son todas las cosas, establece uno que no es diferente en eficacia. No pone a una deidad solitaria en la posesión total de la majestad, porque de quién son todas las cosas y por quién son todas las cosas, expresa un autor de la misma naturaleza trabajando en la misma obra. Afirma que cada uno de ellos tiene propiamente la misma naturaleza, porque después de anunciar las profundidades de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios,
Y después de asegurar el misterio de sus juicios inescrutables y confesar nuestra ignorancia de sus caminos, usa del ejercicio de la fe humana y rinde homenaje a la profundidad de los misterios inescrutables de los cielos, porque dice, porque de Él, y por Él, y en Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Pablo indica que todo esto es el trabajo de una sola naturaleza, aunque son tres. Número 39. Después de decir que todas las cosas provienen de Dios y de asignar que todas ellas provienen por medio de Cristo, Pablo denota claramente la gloria de Dios, de quién y por quién y en quién las cosas fueron creadas, existen y subsisten. El Espíritu de Dios es lo mismo que el Espíritu de Cristo, sea en las operaciones del Señor y en las obras de Dios, un Espíritu distribuye y el mismo Espíritu realiza todo. Cuán digno es este santo de recibir los misterios celestiales, escogido para combatir los secretos de Dios, haciendo silencio en las cosas que no pueden ser expresadas, un Dios el Padre y un Señor Jesucristo, de tal manera que nadie pueda predicar a dos dioses o a un Dios solitario. El que es una persona no puede multiplicarse en dos dioses, ni los que son dos deben entenderse como una misma persona. La revelación de Dios como Padre demuestra la natividad verdadera de Cristo. Número 40. Lancen sus ponzoñas serpientes de herejías, sea por el lado de Sabelio o por el lado de Potino, o ustedes que predican que el unigénito es una criatura. El que niegue al Hijo debe oír de Dios el Padre, porque el nombre Padre necesariamente denota la existencia de un Hijo, porque un padre solamente puede ser padre si tiene un hijo. El que quiera hacer distinta la unidad de la naturaleza idéntica del Hijo, reconozca a un solo Señor eliminando el señorío del Padre. En tu razonar, si por la unidad del Espíritu Cristo es Señor, entonces no hay otra manera de cómo el Padre sea también Señor. Otra vez, el que dice que el Hijo llegó a ser tal en el tiempo y por la encarnación, debe aprender que por medio de Él todas las cosas llegaron a existir y nosotros por Él, y que su infinidad eterna creó todas las cosas antes que el tiempo existiera. Lea también que hay una sola esperanza, un bautismo y una fe. Si después de esto te opones a la predicación del apóstol, no estás llamado, ni bautizado, ni eres creyente, estando en condenación al haber enmarcado doctrinas extrañas de tu propia inventiva. Porque en un Dios, el Padre, y en un Señor, Jesucristo, hay una fe, una esperanza y un bautismo. Ninguna doctrina ajena puede jactarse de tener un lugar entre la verdad que pertenecen a un Dios y un Señor, y una esperanza y un bautismo y una fe. Número 41. Así, una fe que confiesa al Padre en el Hijo y al Hijo en el Padre por la unidad de una naturaleza indivisible, no está confundida con otra sino inseparable e idéntica, y es coexistente y perfecta, pues hay nacimiento, no separación. Hay un Hijo, no una adopción. Él es Dios, no una criatura. Tampoco es Dios de alguna otra clase, sino la misma del Padre, pues ambos son uno. La naturaleza no fue adulterada por el nacimiento para volverse diferente o ajena de la original. El apóstol sostiene la fe del Hijo permaneciendo en el Padre y el Padre en el Hijo cuando dice que para Él hay un Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. Pues en Cristo, el Señor, también hay Dios. Y en Dios, el Padre, también hay Señor. Y ellos dos son una unidad que es Dios. Y ellos también son esa unidad que es Señor, porque la razón misma indica que debe haber algo imperfecto en Dios a menos que sea Señor, y en el Señor a menos que sea Dios, ya que ambos son uno y se nombran por cualquiera de esos títulos y ninguno existe separado de la unidad. El apóstol no excede la enseñanza de Cristo en los evangelios, ni Cristo cuando habla por medio de Pablo, aunque con palabras distintas. Número 42. Reiteración de la importancia de la Eucaristía. El Señor dice: trabaja no por la carne que perece, sino por la carne que lleva a la vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, pues a Él designó Dios el Padre. Ellos dijeron: ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Él respondió: esta es la obra de Dios, que crean en el que envió. Juan 6:26 al 29.
Al poner frente a nosotros el misterio de su encarnación y su divinidad, nuestro Señor también enseñó nuestra confesión, fe y esperanza para no trabajar por lo perecedero, sino por lo que lleva a la vida eterna, y así nosotros recordar que esa comida es entregada por el Hijo del Hombre y saber que Él tiene este sello de parte de Dios y que sepamos que esto es la obra de Dios, comenzando con la fe y seguridad que el Padre lo envió. ¿A quién envió el Padre sino al que tiene la aprobación suya? ¿Quién tiene esa aprobación y sello sino el Hijo del Hombre para proveer esa comida hacia la vida eterna? Incluso, ¿a quiénes les da esa comida sino a los que trabajan por ella? ¿Cómo el Hijo del Hombre les dará esa comida de vida eterna? El hombre no conoce el misterio de su propia salvación, pero ¿quién no sabe que el Hijo del Hombre da vida eterna por su carne y sangre y ha sido designado por Dios el Padre? En este punto pregunto, ¿en cuál sentido debemos entender que el Hijo del Hombre ha sido sellado o designado por el Padre? La narración continuará en el párrafo 43, reiterando la importancia de la Eucaristía. Explica la unidad de los creyentes, una unidad en naturaleza, comparándolo con la unidad de naturaleza entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.